Saludos queridos estudiantes. El día de hoy vamos a resolver los siguientes ejercicios. Vamos a descomponer en factores primos los siguientes números que tenemos a continuación. Antes de eso, primero tenemos que recordar que como destrezas que necesitamos para ver este tema son la división, tenemos que saber dividir perfectamente, las reglas o criterios de divisibilidad y los números primos. ¿Ok? Entonces aquí al lado he puesto para ayudarnos para hacer estos ejercicios los números primos. Los números primos recordemos que son los números que tienen solamente dos divisores, el 1 y el mismo número. En este caso he puesto los primeros números primos porque esta lista de números primos son infinitas. Así que hemos puesto los primeros, los que generalmente me sirven más para trabajar aquí, ¿verdad? Y tengo las tres primeras reglas de las reglas de divisibilidad que me va a ayudar para trabajar también estos ejercicios, ¿no? Revisando la primera regla de divisibilidad, todo número puede ser dividido para 2 si el número termina en 0 o par. La regla de división del 3 me dice que todo número puede ser dividido para 3 si la suma de sus cifras me da 3 o un múltiplo de 3. Y la regla de divisibilidad del 5 me dice que todo número dividido para 5 puede ser aquellos que terminen en 0 o 5. ¿Ok? Listo, con esto de aquí nos vamos a apoyar para hacer los siguientes ejercicios. Entonces, en este momento vamos a descomponer en factores primos el número 44. Es importante recordar que este método lo hacemos por el método de divisiones sucesivas. Es decir, que el 44 lo vamos a dividir y el resultado que nos quede lo volvemos a dividir y así hasta que esto o esta fila de aquí quede en el número 1. ¿Ok? Los únicos números que podemos utilizar para dividir el 44 son única y exclusivamente los números primos. ¿Ok? Por ejemplo, el 44 es un múltiplo de 4 y yo podría dividir el 44 para 4, pero eso no lo vamos a hacer de esa manera, ya que el 4 no pertenece a los números primos. Entonces, este número podríamos decir que no podemos utilizarlo. ¿Ok? Entonces, recordar, solo podemos utilizar estos números. Bien, cuando trabajemos este tipo de ejercicios tenemos que analizar el número. Yo observo que el 44, el número en que termina es un 4, pues es un número par y según la regla de división, un número terminado en cifra par lo podemos dividir para el número 2. Así que este número puede ser dividido para el número 2. Y ese es el que me sirve, lógicamente, porque pertenece al listado de los números primos. ¿Ok? Recuerden, descomponer en factores primos. Esta es la parte más importante. El resto es simple división. Dividimos 44 dividido para 2. Eso me da como resultado 22. ¿Sí? Sigo observando que este nuevo número aún tiene cifra par o es un número par, por lo tanto puedo volver otra vez a dividirlo para el número 2. Así que colocamos el 2 aquí y dividimos. 22 dividido para 2 como resultado me da 11. Recuerden que los resultados de la descomposición o de las divisiones que van haciendo los van poniendo uno debajo del otro, ¿sí? Y aquí ponemos los números primos que son los divisores. Bien, tenemos 11. Entonces analizaremos un poquito ese número en especial. Termina en 1, no es un número par, es impar. Por lo tanto, la divisibilidad para 2 no entraría aquí. Es decir, el 11 no se podría dividir para 2. Este número, si yo sumo sus cifras, 1 más 1 me da 2, no está ese resultado en la tabla del 3 o no es un múltiplo de 3. Por lo tanto, no podría yo dividirlo para 3, así que el 3 tampoco me serviría aquí. En la regla del 5 me dice que para dividirlo para 5, este número de aquí debería ser 0 o 5, pues no es ni 0 ni 5, por lo tanto tampoco podemos usar el 5. Entonces viene la pregunta, ¿qué número podríamos utilizar? Pues si observamos los números primos podemos darnos cuenta que entre todos estos números primos también está el número 11, que es coincidente con el de acá. Por lo tanto, el único número que podría dividir al 11 es precisamente el mismo número 11 que está acá. Lo colocamos y 11 dividido para 11 me da como resultado 1. Cuando esta división sucesiva llega a 1, el proceso ha finalizado. Por último, tenemos que presentar la respuesta. Y la respuesta nosotros la escogemos con estos números que están acá.
esta es la descomposición en factores. Importante esta palabra, es decir, que estos números que acabo de encontrar se van a multiplicar en este caso. Por lo tanto, vamos a poner esos tres números, el 2, el 2 y el 11, pero en forma de multiplicación. 2 por 2 por 11. Finalmente, yo podría presentar esta respuesta más simplificada utilizando las potencias. Entonces, estos dos números 2 que se están multiplicando los puedo presentar como un solo número en forma de potencia. El 2 como número grande y como el 2 se repite dos veces, ese será el exponente. 2 elevado a la 2 o 2 al cuadrado, finalmente por 11, que 11 no se repite en este caso. Bien, es importante, estudiantes, que cuando descompongan en factores primos, presenten al final este resultado, porque esto es lo que nosotros estamos buscando en la descomposición de factores primos. Bien. Asimismo, vamos a trabajar ahora el 36 y analizamos el número 36 de la misma manera. Aplicamos los criterios o las reglas de divisibilidad para analizar este número. Entonces yo primero digo, ok, este número 36 termina en número par. Por ser terminado en número par, lo puedo dividir para 2, pero también tendría otra opción también de dividirlo. El 36, si yo sumo sus cifras, 3 más 6, me da como resultado 9. 9 es un múltiplo de 3 o 9 aparece en la tabla del 3. Quiere decir que también tendría la opción de dividirlo para el número 3. Podría usar el número 2 y el número 3 para iniciar. ¿Podría yo utilizar la regla del 5 o la división para 5? No podría, porque el número no termina ni en 0 ni en 5. Así que tenemos dos opciones de hacerlo: empezar con el 2 o empezar con el 3. Al final no importa con qué número empecemos, si con 2 o 3, tiene que salirnos los mismos factores al final del ejercicio. Y podemos hacer este mismo ejercicio de otra manera para poderlo comprobar. Así que vamos a empezar dividiendo el 36 para el número 2. ¿Sí? Y el resto es una división. Entonces, 36 dividido para 2 es a 18. En caso de que tengamos problemas con el cálculo mental de sacar mitades de una manera rápida, no hay problema. Hagan la división propiamente dicha. Sería entonces 36 dividido para 2. Entonces cogemos una cifra, esto sería 1 por 2 es 2, se resta, me queda 1, baja el 6, 16 dividido para 2 es a 8, 8 por 2 16 y finalmente esto queda 0. Otra cosa muy importante que se me pasaba por alto, en la descomposición de factores primos, cada vez que usted haga las divisiones sucesivas, la división siempre tiene que ser un resultado o una división exacta, es decir, no puede quedar residuo. Vamos a hacer un ejemplo también. Vamos a descomponer como que descompusiéramos el 36, pero en vez de 2 utilizáramos como un 5. Vamos a hacerlo de una manera equivocada para verlo, ¿no? Entonces, 36 dividido para 5, pues eso sería a 7. 7 por 5, 35, y me sobra 1. Atención, al momento de que me sobra, entonces el 5 ya no podría utilizarlo para hacer la descomposición, ¿sí? Entonces tiene que ser siempre, cada división sucesiva que hagamos, un resultado exacto. Si me da inexacto, entonces quiere decir que ese número que hemos utilizado no nos sirve en este caso, ¿ok? Entonces con eso podemos continuar dividiendo el número 18. Aplicamos el mismo proceso, ¿no? El mismo análisis que hacemos y decimos, termina en número par, lo puedo dividir para 2. Si sumo sus cifras, 1 más 8 me da 9, 9 está en la tabla del 3 o es múltiplo de 3, puedo dividirlo para 3, pero como no termina ni en 0 ni en 5, no puedo para el 5, así que tengo dos opciones, puedo dividirlo para 2 o para 3. Vamos a hacerlo de igual manera para el número 2 y sacamos 18 dividido para 2, eso me da como resultado 9. ¿Ok? 9, analicemos el 9. No es un número par, por lo tanto la regla del 2 no serviría en este caso. No termina en 0 ni en 5, la regla del 5 no me sirve. Pero este número 9 sé que aparece en la tabla del 3 o es múltiplo de 3. Por lo tanto el 9 se puede dividir para el mismo número 3. Entonces vamos a dividir 9 dividido para 3 como resultado 3. No acaba el proceso porque hemos dicho que el proceso termina cuando el último número es 1. Así que tenemos que buscar un número que divida el 3. Entonces de los números primos, pues lógicamente podemos utilizar
el mismo número 3. Así que 3 dividido para 3, finalmente eso es A1. Ahora vamos a hacer el número 90. Entonces aplicamos el mismo criterio y decimos, ok, el 90 termina en 0 y por terminar en 0 puede ser dividido tanto para el 2 como para el 5, según las reglas. Incluso si yo sumo sus cifras, 9 más 0 me da 9, 9 está en la tabla del 3, es múltiplo de 3, también podría ser dividido para 3, así que tengo yo ahí 3 opciones de dividir, para el 2, para el 3 o para el 5. En este caso, yo podría utilizar el número 5 para que la división se haga más rápido, ¿no? Ok, entonces dividimos 90 para 5. De igual manera, si tenemos problema para la división, dividimos de la manera tradicional porque eso nos va a ayudar, ¿no? 9 para 5 es A1, aquí me sobra, aquí es 5 y aquí me va a sobrar 4, baja el 0, 42 para 5 es A8, 8 por 5, 40, pues aquí me sobra 0. Esto es lo importante, ¿no? Que no me sobre. Por lo tanto, 90 dividido para 5 sería 18. Entonces, observen que estamos parecidos al ejercicio de acá, pero esta vez voy a cambiar un poco el ejercicio. Ya no voy a dividir el 18 para 2 como lo hice aquí, sino que el 18 por sumar sus cifras y darme 9, y el que lo puedo dividir para 9, entonces lo voy a hacer para 3, ¿no? Entonces, 18 lo voy a dividir para 3. 18 dividido para 3 es A6. 6 es número par, pero al mismo tiempo el 6 también está en la tabla del 3. Por lo tanto, el 6 podría dividirlo tanto para 2 como para 3. Lo voy a hacer para el 3 porque quiero explicar aquí un error muy común que cometen los estudiantes. Hay estudiantes que cuando dividen 6 para 3 no lo dividen realmente, sino que ponen como número el 3. Si nosotros ponemos eso, tenemos que comprobar que eso efectivamente sea así. ¿Cómo se comprueba? Multiplicando este número por el de acá, debería de darnos el que está aquí al lado. Por ejemplo, 6 por 3, 18. Eso es correcto. Vamos a ver por aquí. 3 por 3 es 9. 9 por 2 es 18. 18 por 2, 36. Pero ¿qué ocurre acá? 3 por 3 es 9 y no es 6. Quiere decir que tengo un error en la división de estos dos números. Entonces, como ya sabemos, 6 dividido para 3, eso me da igual a 2. Y para finalizar, porque esto tiene que quedar en 1, el único número que divide el 2 es el mismo 2 que es primo, ¿verdad? Entonces 2 dividido para 2 es A1. Una vez que ya tenemos hecho eso, procedemos a presentar ese resultado de los factores primos que hemos encontrado aquí en forma de multiplicación. Entonces tenemos aquí 5 por 3 por 3 por 2. Finalmente simplificamos en forma de potencia si se puede y tenemos 5 por 3 elevado al cuadrado porque se repite dos veces el 3, y por el número 2. Y tenemos esa descomposición de factores primos. Entonces recordemos que como destrezas que ya debemos tener dominadas para que se nos haga súper fácil este tema son la división, las reglas de divisibilidad y tener en claro cuáles son los números primos. Recordemos que solo podemos utilizar aquí como divisores los números primos, no podemos utilizar números compuestos. Vamos con un ejercicio más, con una cantidad un poco más grande para descomponerlo en factores primos. Bien chicos, a continuación vamos a descomponer el número 5005, un número bastante grande, pero que con estos criterios y con los números primos sé que vamos a dividirlo muy bien. Entonces, vamos a analizar el número. Tenemos 5005, el número termina en 5. Cuando un número termina en 5, el número termina en 0 o en 5, yo lo puedo dividir para 5. Entonces, podría yo empezar por ahí. ¿Se podría dividir para 3? No, porque si yo sumo las cifras, 5 más 0 más 0 más 5 me da 10. 10 no es un múltiplo de 3, no podría, ¿no? Y peor para el 2 porque no termina en número par. Así que lo vamos a dividir para 5. Entonces, lo que hay que hacer es dividir 5005 para el número 5. Si tenemos dificultad, repito, lo hacemos a un lado, 5005, y dividimos normal. 5 dividido para 5 es A1. Aquí me sobra 0. Baja este 0 que baja no alcanza con el 5, tengo que poner 0 en el cociente. Baja este 0 tampoco alcanza para 5,
tengo que poner 0 en el cociente y finalmente baja este 5. Y 5 dividido para 5 pues es a 1 y aquí me sobrará 0. Entonces la respuesta de 5005 dividido para 5 es 1001. Bien. Entonces, aquí vamos a aplicar, aparte de los criterios de divisibilidad, un poco también lo que es ir tanteando con los números primos, cuál podría ser la respuesta, ¿ok? Vamos a borrar esto y analicemos un poco el número. El número es impar. Por ser impar, no lo puedo dividir para 2. No termina en 0 ni en 5, no puedo dividir para 5. Si yo sumo sus cifras, tengo 1 más 0 más 0 más 1, me da 2, no es múltiplo de 3. Ninguna de estas tres reglas me sirven. En otras palabras, de los números primos no me sirve ni el 2, ni el 3, ni el 5. No podemos quedarnos simplemente con decir no puedo hacer más o peor aún pensar que 1001 también es un número primo, sino que yo debo de tratar de probar con los otros números primos que yo tengo a mi disposición. Si no me sirvió el 2, ni el 3, ni el 5, entonces voy a probar con el 7 a ver si de esa manera puedo seguir descomponiendo. En otras palabras, vamos a coger el 1001 y vamos a dividirlo para 7, ¿sí? Lo que les quiero decir es que tampoco nos enfrasquemos solo con estas tres reglas porque existen más números primos. Estas tres reglas me ayudan bastante, sí, es verdad, pero también hay otros números primos que pudieran ser divisores de estos números. Probamos con el 7 y dividimos. Dos cifras, 10 para 7 es a 1. Aquí yo resto, me queda 3, bajo el 0, 30 para 7, a 5 por 7 se pasa, sería 4, 4 por 7 son 28, para llegar a 30 me faltan 2, bajo el 1, 21 dividido para 7 es a 3, 3 por 7 21 y bingo, esto es lo que yo quería, que me quede residuo 0, es decir que la división sea exacta. Quiere decir que el 7 sí era un número válido para descomponer el 1001. Respuesta 143. Bueno, entonces lo mismo, ¿no? Hay que aplicar el mismo criterio. No es par, no puedo para el 2. No termina en 0 en 5, no puede ser para el 5. 3 más 4 más 1, eso me da 8, no es múltiplo de 3, no puedo para 3. Entonces ahí tengo que seguir probando con los otros números primos. Entonces, borramos esto y vamos a dividir el 143 vamos a probar con el 7. Esto es de ir probando, ¿no? Vamos a probar con el 7. Y dividimos. 14 para 7 es a 2. 2 por 7, 14. Me sobra 0. Baja el 3. 3 no alcanza para 7. 0 acá. Y quedó residuo. Entonces quiere decir que el 7, en este caso, no me sirve para poder seguir descomponiendo. Ok, como no me sirve el 7, tampoco puedo decir, ahí terminó. Sino que después del 7... tengo el número 11 y puede ser que el 11 me sirva como un número para poder seguir descomponiendo. 14 dividido para 11 es a 1, aquí me va a sobrar 3, baja el 3, 33 dividido para 11 es a 3, 3 por 11 es 33 y bingo, me sobra 0. Perfecto, entonces el 11 era el número que me servía aquí para descomponer. Resultado 13. Y finalmente, pues si yo observo los números primos, me di cuenta que este 13 que está aquí aparece en la tabla de los números primos, aquí específicamente. Por lo tanto, el único número que divide este 13 es este 13 que está acá. 13 dividido para 13 y como resultado me va a quedar 1. He terminado mi descomposición de un número aparentemente difícil solamente aplicando los criterios y probando los otros números primos. Resultado final, 5 por 7 por 11 por 3. Ok, alumnos, entonces este tema que es la descomposición de factores primos, la división que debe ser bien hecha, las reglas de divisibilidad y los números primos me sirven también bastante para el tema que vamos a ver a continuación, que es el mínimo común múltiplo.